El corazón de Nasra. Hola amigos, perdonadme que llegue un poco tarde, pero acabo de llegar de la convención anual de cuentacuentos reales y seguramente que ya sabéis que a esa convención es bastante fácil llegar, pero muy difícil salir. Con deciros que en una sola noche se han llegado a narrar 1440 cuentos. Os podéis hacer una idea de lo mucho que los cuentacuentos diplomados como yo podemos aprender allí. Mirad, en estas alforjas de cuero que llevo siempre a todas partes, hay cuentos y sueños que he de contaros y esta noche os quiero contar uno muy especial. Uno que me fue contado por el más anciano de los cuentacuentos, justo antes que terminara la convención. Me ha gustado tanto que no puedo esperar hasta mañana para contároslo, así que sentaros cómodamente y estad un ratito callados, si es que podéis, porque esta es la historia verdadera de Nasra, la cabra de las montañas, y de cómo se convirtió en Nashira, la estrella. Cuéntanos, anciano, que hace mucho tiempo, en lo que hoy es el centro de Europa, en las montañas que ahora llamamos los Alpes, había un pequeño valle sin nombre. Era tan pequeño que cualquier nombre parecía demasiado largo para él. Pero, aun siendo pequeño, el valle tenía todo lo necesario para parecer a cualquiera el rincón más maravilloso de la tierra entera. Estaba rodeado por las majestuosas cimas, siempre nevadas, que guardaban celosamente el secreto del valle, el rincón perdido, un trocito del paraíso. En el verde valle, regado por las cristalinas aguas de la nieve fundida, un pequeño bosque ocupaba casi todas las laderas de la montaña. Y, en el fondo del valle, un prado de fresca y olorosa hierba moteado de brillantes flores permitía retozar a los animales que allí vivían. El bosque y el prado les daba comida, el riachuelo el agua y las montañas la protección que necesitaban y deseaban. Todos los animales vivían felices allí, incluso en invierno, cuando la blanca nieve bajaba por las laderas hasta el valle. Un rinconcito del fondo del valle se mantenía sin nieve para que los animales se pudieran alimentar. Esto, que para los animales resultaba muy normal, era en realidad causado por el genio del bosque, un ser muy poderoso que tenía a su cargo todas las criaturas del valle y que habitaban en el gran abeto plateado que había en el inicio del prado, junto a la fuente que manaba continuamente. Es por ello que todo lo que rodeaba al abeto plateado era bañado por su luz y su calor y se mantenía en un estado de primavera constante. Ni la nieve ni el frío se acercaban allí si el genio no quería. Todos los animales del valle lo sabían y, al llegar el invierno, se acercaban a vivir bajo su cobijo. La vida de todos era feliz y sin problemas. Sí, ya sé que todo esto suena a cuento de hadas y que a estas alturas no os creéis nada de lo que os estoy contando, pero no tengo más remedio que contaros el cuento tal como a mí me lo contaron. Y si conocierais al anciano que me lo contó, os daríais cuenta de que es imposible dudar de su palabra. Quizás algún día de estos tengáis la suerte de verle pasear entre los árboles de vuestro parque o llevando a la escuela a su nietecita o simplemente tomando el sol en un banco de vuestra plaza. Entonces entenderéis lo que os digo. Bueno, prosigamos. Decía que todo el mundo era feliz porque la naturaleza proveía de todo lo necesario para una vida plena y natural. Pero, por desgracia, el hombre siempre se entromete en todo, a veces con buena intención, pero siempre termina metiendo la pata. Un día de primavera de un año sin nombre,
uno de tantos años en los que el tiempo se arrastraba tan lentamente que parecía no pasar por el valle. Como si lo hubiera olvidado, llegó el hombre. Bueno, en realidad no llegó un hombre, llegaron dos. Mejor dicho, si queremos ser exactos, llegó una pareja, un joven y su esposa, que habían decidido levantar su casa y su familia lejos de lo conocido, lejos de sus familiares, en una nueva tierra. Aparecieron por el único paso por el que se accedía al valle, una estrecha garganta cubierta de nieve y el frondoso bosque que ocultaba al pequeño valle. Llevaban muchos días de peregrinaje juntos para poder encontrar la tierra esperada, el lugar donde levantar su familia y plantar sus raíces. Se sentían enormemente cansados, tanto que habían decidido que, si al día siguiente no encontraban un lugar para establecerse, volverían atrás para arraigarse entre los suyos, en su tierra natal. De hecho, lo mismo ya se habían repetido varias veces y siempre, cuando habían estado a punto de desfallecer, una nueva y secreta esperanza les hacía posponer su vuelta un día más. Y ese preciso día encontraron el premio a su tesón y su perseverancia. Al apartar una rama, les cayó encima un montón de nieve de las ramas más altas. Aquello que, quizás, en otras personas habría causado enojo y muchas maldiciones, en la joven pareja causó hilaridad. Antes de darse cuenta, les dio un ataque de risa que les dejó sin fuerzas durante mucho rato y sin ni siquiera poder sacudirse la nieve. Esta reacción, que tan extraña resulta en los hombres, complació muchísimo a Abeto Plateado, quien precisamente era el que les había echado toda esa nieve encima, para probarlos o ahuyentarlos. He aquí un par de humanos que tienen sentido del humor, que saben reírse de sí mismos. Creo que podemos dejar que se queden. Les mostraré el valle. Y con esos pensamientos empezó a emitir su calor, su energía, de tal manera que la nieve a su alrededor se fundió rápidamente, y los dos jóvenes se encontraron secos casi antes de que se le pasara su ataque de risa. Y su risa dio paso al asombro. No podían dar crédito a sus ojos. Delante de ellos podían ver a un pequeño pero hermoso valle, libre de nieve y lleno de vida. En medio, un pequeño arroyo fertilizaba las tierras y el viento del norte. Tan temido y frío no podía pasar por la altitud de las montañas que lo rodeaban. Era hermosísimo, era justo lo que estaban buscando y decidieron quedarse allí. Bueno, no me interrumpáis, está bien. Me saltaré todas las escenas románticas que tan tontas a veces decís que son y que siempre se suelen poner en los cuentos. Que si los paseos a la luz de la luna, que si los besos de enamorados bajo el abeto plateado, que si las horas contemplando las brillantes puestas del sol en las cumbres nevadas. Ya sé, tonterías de enamorados. Os entiendo, es lógico que estéis harto de oírlos tantas veces, así que iré al grano. Lo cierto es que el sitio les gustó tanto que decidieron quedarse a vivir para siempre. Levantaron una cabaña, sembraron la tierra y con el tiempo lograron tener un pequeño rebaño de ovejas. Y finalmente tuvieron hijos, primero una hija, luego un hijo y por último otra hija. Mientras todo ello ocurría, en las altas montañas que rodeaban el valle también estaban de fiesta. Las cabras salvajes que vivían en ellas habían tenido crías. Era la época y todos los rebaños de cabras que pastaban libres en las agrestes cumbres habían recibido con alborozo la llegada de nuevas crías.
En uno de esos rebaños habían nacido 3 crías, 2 hembras y un macho. 3 preciosas cabritillas con un pelo sedoso, blanco como la nieve, y unos ojos color miel que parecían recién sacados de un rayo de sol. Sí, eran 3 crías hermosísimas, y todo el rebaño felicitó a los padres. Y, en cuanto fueron preguntados respecto a los nombres que pensaban ponerles, tanto el padre como la madre respondieron al unísono: Algda, Nasra y Dava. Debo aclararos que entre las cabras, que conocen muy bien las rocas, que viven y que muy a menudo se encuentran en sus correrías a esos trozos de cristal brillantes, de muchos colores que nosotros llamamos piedras preciosas, es bastante normal poner a sus crías nombres de esas piedras. Así, Algda es el nombre que ellas dan al rubí, Nasra a la esmeralda y Dava al diamante. Aunque también es cierto que las cabras no les dan el mismo valor que nosotros a esas piedras. Para ellas también son importantes porque creen que son un rayo de luz del sol caídos del cielo después de la lluvia, y por ello usan sus nombres para sus hijos e hijas. Algda, Nasra y Dava pronto crecieron y se hicieron fuertes. También pronto empezaron a notarse las diferencias entre los hermanos. Algda rápidamente se hizo notar como la más fuerte, Dava como la más astuta y Nasra como la más tosuda. Sí, ya sé que entre vosotros los humanos hay el dicho de que las cabras son tan testarudas y tosudas que es imposible conseguir que hagan algo si no les da la gana. Pero es que lo de Nasra era de concurso. Nunca se había visto entre las cabras montesas a nadie tan testarudo como ella. Por mucho que sus mayores intentaran convencerla de algo, no había manera de conseguirlo. Incluso sus padres pronto se rindieron y tuvieron que dejar que Nasra aprendiera por su cuenta, a base de tortazos y caídas, cuál era el camino peligroso y cuál el que llevaba a los mejores pastos. Otra característica en la que Nasra destacaba era el orgullo. Cierto es que todas las cabras menosprecian al resto de los animales, salvo quizás al águila, porque solo ellos pueden lograr llegar hasta las cimas de las más inhóspitas montañas, allí donde el aire es vida, de tan transparente y donde los rayos de sol son tan líquidos que se pueden beber. Ellas saben que los demás no pueden llegar tan alto y por ello se sienten orgullosas, probablemente con razón. Pero es que lo de Nasra seguía siendo de concurso. En su pequeña cabeza se imaginaba superior no solo a los demás animales, sino también a todas sus compañeras las cabras, incluso que las más fuertes y sabias de todas ellas. Ella era la cabra, con mayúsculas, y los demás eran simples comparsas en una obra de la naturaleza. Y esa manera de pensar se notaba en sus relaciones con los demás. Poco a poco se fue quedando sin amigos e incluso sus hermanas preferían la compañía de otras a la de ella. Lo peor de todo vino cuando una de las cabras viejas se quedó atrapada y medio sepultada por una avalancha de piedras y se dio la voz de alarma. Todos acudieron en su ayuda para, con las pezuñas y la cabeza,
ir apartando las piedras que aprisionaban a su compañera. ¿He dicho todas? Pues me he equivocado. Todas no. Nasra no fue. Tenía algo más importante que hacer. Estaba limpiando el hocico de los restos de hierbas de la última comida. Ya iría luego, y seguramente que con todas las que habían ido ya era suficiente para sacar a esa inútil vieja. La anciana cabra, con no pocas dificultades y gracias al esfuerzo de sus compañeras, pudo salir de entre las piedras, pero quien quedó atrapada en su egoísmo fue Nasra. Las demás, al ver lo que había sido capaz de hacer, le dieron la espalda. Se juraron que nunca más le dirigirían la palabra y, en un gran consejo en donde se reunieron todas las cabras de todos los rebaños que vivían en aquellas montañas, se decidió exiliarla. La exiliaron por unanimidad. Incluso sus propias hermanas y sus padres estuvieron de acuerdo en esta dura decisión. Nadie, ni su familia, quiso escuchar sus excusas. Y Nasra se quedó sola. Empezaba una nueva vida para ella, alejada de las altas cumbres donde vivían sus hermanas. Tuvo que aprender a vivir más cerca de donde vive el hombre. Así se vio obligada a aproximarse a la cabaña del valle donde vivían los hombres. En sus muchos paseos para encontrar comida, trabó amistad con las ovejas y se enteró de que los humanos vivían en invierno gracias a lo que les daban las ovejas: leche para los pequeños, lana para los vestidos y abrigos e incluso, de cuando en cuando, carne. Casi no podía creerlo. Nasra no daba crédito a sus oídos. Le resultaba imposible creer que las ovejas fueran tan estúpidas que dieran lo mejor de ellas, incluso su propia vida, para ayudar a otros, a esos extraños llamados humanos. Pero, aunque pensara en la estupidez de las ovejas, Nasra ya había aprendido una lección en su largo exilio, o al menos así creía ella. Y era que no debía decir lo que pensaba, sino que era mejor disfrazar sus verdaderos pensamientos de manera que no ofendiera a los que la escuchaban y no perder a aquellas tontas amigas. De esta manera pensaba, pero de su boca solo salieron alabanzas para la generosidad de sus queridas amigas las ovejas. ¿Verdad que dicho así suena asqueroso? Pero es la pura verdad. ¿Acaso a vosotros no os han enseñado también a mentir hipócritamente para no quedaros solos y sin amigos? Nasra lo había aprendido muy pronto y muy bien, aunque en su interior seguía pensando en el poco seso de las ovejas que se dejaban matar. Cuando se reunía con ellas, lo único que salía de su boca eran elogios y su generosidad y bondad. Y con estas y otras cosas fueron pasando los días, los meses, y quizás sin darse cuenta llegó el invierno. Con las primeras nevadas, todo quedó cubierto de nieve purísima. Bueno, casi todo. El fondo del valle, con la ayuda del genio del bosque que habitaba en el abeto plateado, se mantuvo como siempre, sin rastro de nieve, y tampoco la cabaña ni el corral donde se encontraban las ovejas. De todas maneras, los pastos escaseaban y fue entonces cuando Nasra pudo entender el por qué las ovejas eran tan generosas con los hombres. Ahora que había poca hierba en el prado, el hombre les daba forraje y comida diariamente de la que él había ido guardando en su granero durante el verano. De esta manera, las ovejas nunca pasaban hambre ni tampoco frío, pues podían refugiarse en la cuadra que les había construido. Poco a poco, Nasra se fue acostumbrando a esos humanos que parecían inofensivos e incluso se atrevió a acercarse hasta la cabaña para comer con las ovejas. Y muy pronto, los niños se encontraron jugando con una joven cabra salvaje que comía de su mano mientras le acariciaban la testuz. A pesar de todo su orgullo, Nasra tuvo que admitir que ni las ovejas eran tan tontas
ni los humanos tan malos como creía. El invierno fue pasando y, al llegar la primavera, Nasra era una más en el rebaño que pastaba junto a la cabaña. El verano les pilló retozando en el prado, y no era raro ver al más pequeño de los hijos de la pareja cabalgando a lomos de Nasra. Algunas cabras que se acercaban a veces hasta el prado, antiguas compañeras de Nasra, no terminaban de creérselo. Nasra dejando que alguien le tirara de su pelo o dejándose cabalgar por un humano pequeño. Incluso alguna se reía de ella, pensaba que se había vuelto loca. Pero a Nasra le daba igual, quería a esos humanos, especialmente a los pequeños. El verano transcurrió plácidamente y finalmente llegó el otoño con sus lluvias y tormentas. Un día gris, Nasra decidió subir a las montañas para ir a buscar esa flor tan apetecible de comer y que hacía tanto tiempo que no disfrutaba de ella. Casi había llegado cuando se desencadenó una terrible tormenta. Como pudo y casi sin poder ver nada a causa de la lluvia, buscó refugio bajo un saliente de la montaña y se dispuso a esperar a que amainara. Asustada, pudo ver que la lluvia arreciaba por momentos. Era la peor tormenta que recordaba. El agua caía como si no hubiera nada más que agua en el cielo. Era imposible ver nada más allá de sus narices. Así estuvo horas y horas, esperando a que terminara. La espera se hizo interminable. Las horas pasaban y daba la sensación de que nunca se acabaría. Hasta que, cuando ya había perdido la noción del tiempo que pasaba, empezó a disminuir la intensidad del agua que caía. Poco a poco fue amainando la lluvia hasta que cesó por completo. Nasra se preguntaba a sí misma cómo era posible que en el cielo pudiera haber tanta agua como el que había caído, y con esos pensamientos empezó a descender de la montaña. Su estómago pedía comida a gritos y sabía que sus amigos humanos siempre tenían un poco reservado para ella. Relamiéndose de gusto terminó de descender la ladera y al llegar al abeto plateado una visión inesperada le heló la sangre. Allí donde había habido un prado de verde hierba solo quedaban un montón de piedras, algunas incluso de un tamaño enorme, y en el lugar de la cabaña se alzaban unos restos que nadie podría decir que hubiera pertenecido a una cabaña. No quedaba nada. Todo había sido arrasado. La destrucción había sido total. La lluvia recogida por las montañas había descendido como una tromba impetuosa sobre el valle y se había llevado todo por delante: la cabaña, la cuadra, el granero, las ovejas. ¿Y los humanos? ¿Dónde estaban sus amigos? ¿Y los pequeños? No se les veía por lugar alguno. Recorrió tristemente todo el lugar buscándolos sin encontrar rastros de ellos. Pero entonces recordó el episodio que había ocurrido hacía mucho tiempo. La vieja cabra que había quedado medio sepultada por las rocas de una avalancha. Y con esa idea empezó a rebuscar con más detenimiento y a escuchar por si oía voces. Al acercarse a los restos de la cabaña pudo oír cómo, por debajo de las maderas caídas, se oían las voces apagadas de los humanos. Se encontraban atrapados por las paredes que se les había caído encima. Pudo oír los lloriqueos de las criaturas humanas. Empezó a rascar, a cosear, a patear, a empujar con sus testuz piedras, troncos, maderas, todo lo que podía para intentar salvar a sus amigos. Al rato tuvo que rendirse a la evidencia. Ella sola nunca lograría salvarles. Necesitaba ayuda. Y corriendo se fue hasta su rebaño a pedir esa ayuda que tanto necesitaban sus amigos. Como era de esperar, ninguna cabra le hizo el menor caso. Todas la rechazaban, recordaban su egoísmo y ni tan siquiera querían escucharla. Finalmente, desesperada, acudió a sus hermanas Alda y Daba.
Ellas al menos la escucharon y después de muchas explicaciones aceptaron ir a ver lo que había pasado, aún sin terminar de creer a Nasra. En cuanto vieron la cabaña destruida, los cuerpos muertos de las ovejas esparcidos por todo el fondo del valle y oyeron las voces de los humanos, comprendieron que Nasra tenía razón esta vez. No se trataba de ayudar a Nasra, sino de ayudar a unos seres vivos que estaban en peligro, y se pusieron con todo su empeño a apartar troncos, piedras y barro. Después de muchas horas de intenso esfuerzo, uno de los maderos que bloqueaban la salida a los humanos cedió y arrastrándose por el estrecho agujero fueron saliendo uno tras otro. Estaban sucios, tiritando de frío y hambrientos. Los niños lloraban y los padres miraban con ojos de desesperación cómo todo cuanto tenían se había perdido. No les quedaba nada, ni tan siquiera para comer ellos. Y el pueblo más cercano se encontraba a muchos días de duro camino. Los pequeños morirían de hambre antes de poder llegar allí. Nasra, en un relámpago de conciencia, lo entendió todo. Debía hacer algo o sus amigos morirían. Lentamente se fue acercando dócilmente hasta donde se hallaba la madre con sus 3 pequeños y se colocó a su lado de manera que ella vio sus ubres repletas de leche, unas ubres que nunca habían sido tocadas por manos humanas. Nasra se las ofreció. La mujer, en cuanto logró darse cuenta de qué pretendía la cabra, dejó de llorar y buscó algún recipiente para contener la leche. Rebuscando entre los restos, encontró un cazo abollado y empezó a ordeñar a Nasra. Con la leche recogida empezó a alimentar a la más pequeña de sus hijos y luego intentó lo mismo con la siguiente. Algda, al ver lo que hacía Nasra y darse cuenta de que con su leche no podría alimentar a todos, también se acercó mansamente y se dejó ordeñar por el padre. No hizo falta que Nasra les convenciera. Las 3 hermanas, sin decirse nada, habían comprendido qué es lo que tenían que hacer. Los humanos tendrían un pequeño rebaño de 3 cabras, suficiente para que no se murieran de hambre ni de frío durante ese invierno. Y así fue. El hombre construyó en cuanto pudo una nueva cabaña. Con la leche de Nasra y Algda se iba alimentando la familia hasta que pudo cazar algo, y con el pelo de las 3 pudo tejer nuevas mantas y abrigos que evitaron que su familia muriera de frío. Lo ocurrido pronto fue conocido por todos en el valle. Las hojas de los árboles lo susurraban sin cesar, y los silbidos del viento lo cantaban a todo aquel que se parase a escucharlo. También las cabras que vivían en las montañas se enteraron y algunas incluso, siguiendo el ejemplo de Nasra, se dejaron capturar por el hombre, de manera que cuando quiso darse cuenta ya tenía un rebaño respetable. Así fueron transcurriendo los días del crudo invierno hasta que en la primavera siguiente un triste lamento hizo saber a todo que Nasra había muerto. Sí, era cierto. Nasra había muerto. El hombre la había matado. El hombre había decidido que, ya que tenía un rebaño tan grande, bien podía utilizar algunas de las cabras que últimamente había atrapado para poder comer carne toda la familia, y se fue al establo para matar alguna. Nasra, que conocía muy bien al hombre, después de tanto tiempo de convivir con él, lo entendió todo muy claramente. El hombre había decidido matar a una de sus compañeras. Ella no estaba dispuesta a permitirlo. En cuanto el hombre se acercó a una cabra y la cogió para matarla, Nasra arremetió contra él y fue dándole embestidas y cabezazos hasta que logró sacarlo fuera del establo. El hombre,
Al ver a Nasra tan agresiva, ella que siempre había sido tan dócil y cariñosa, pensó que se había vuelto loca y en una de sus embestidas aprovechó para clavarle el cuchillo. Al notar el frío acero en sus entrañas, Nasra se paró de golpe. Dirigió una larga y melancólica mirada a sus compañeras. Buscó con los ojos a sus hermanas y al verlas soltó un lastimoso balido. Después cayó muerta. El hombre, que, como de costumbre, no había entendido nada, se felicitó por haber matado a esa cabra, ya que estaba claro que se había vuelto loca. Y contento se fue a prepararla para que su familia comiera. De todas maneras, en su interior sí que se sentía algo culpable, así que decidió no contar a su familia cuál era la cabra que había matado, para evitar escenas, ya que sabía cuánto apreciaban a Nasra sus hijos. En el establo la desolación era total. Todo el mundo se preguntaba cómo era posible que el hombre, que tanto les debía, incluso les debía su vida y la de sus hijos, fuera capaz de tamaña atrocidad. No había respuesta para esa dolorosa pregunta. No me miréis así. Es verdad que no había respuesta. ¿O sí que la hay? ¿Acaso tú, o quizás tú puedes contestarme esa pregunta? Tú que, seguramente, ayer te comiste un buen bistec de buey o vaca, o tú que hace poco te deleitaste con una pechuga de pollo, o puede que tú, que el domingo pasado te comiste unas chuletas de capritilla y seguramente nadie de vosotros se ha preguntado cómo ha llegado esta carne a la mesa. Sí, claro, agacháis la vista y no decís nada, pues antes de poneros un bocado en la boca, pensad un poco en Nasra y sus compañeras. Ahora podéis comprender por qué los animales huyen siempre del hombre. ¿Por qué no se acercan a él? Desde ese día, en todas las historias que las madres animales cuentan a sus crías cuando quieren asustarlas y que obedezcan, no les hablan del hombre del saco como a vosotras. Le hablan simplemente del hombre y todos se echan a temblar. Ese año fue trágico. Después de Nasra murieron muchas otras cabras del rebaño para alimentar a esos hombres. Pues una vez matada a una, no tardó el hombre en perder los reparos para ir matando a las que quería. Incluso a las dos hermanas de Nasra, Agda y Davat. El bosque entero estaba de duelo. Los pájaros ya no trinaban y los animales, temerosos, no se acercaban al prado ni para beber del arroyo. El genio del bosque, como castigo a los hombres que habían cometido esa atrocidad, dejó de irradiar su luz y su calor y el invierno llegó pronto. Un invierno que se recordará mucho tiempo por lo duro que fue. El mal tiempo se adueñó del valle y cuando tenía que llegar la primavera, esta, por consejo del genio, pasó de largo. En el valle se instaló un invierno perpetuo. El hombre intentó resistir, pero, viendo que no podía recoger ninguna cosecha y que su rebaño era cada vez más pequeño y no le servía para sobrevivir a otro invierno, decidió marcharse de aquel maldito lugar con su familia. Su partida fue celebrada por todo el valle y cuando se hubieron ido, el genio del bosque llamó de nuevo a sus amigas las estaciones para pedirles que volviera la primavera y en honor a Nasra, que esa primavera fuera la más hermosa que nunca hubiera existido. El calor del genio volvió a extenderse en el fondo del valle y pronto las flores se llenaron todo. Pero, no contento con ese homenaje, el genio decidió levantar un monumento a Nasra y sus hermanas. Un monumento que todo el mundo pudiera ver y, además, evidentemente, que ninguna mano humana pudiera mancillar. Habló con el sol y con su ayuda levantó ese monumento. Hizo aparecer unas nuevas estrellas en el firmamento. En el cielo apareció la constelación de Capricornio, la cabra,
y sus 3 principales estrellas fueron llamadas Al-Hedi en honor a Agda, Nashira en honor a Nasra y Dubé en honor a Dabá. Y desde entonces podéis ver esas estrellas en el cielo brillando juntas para siempre jamás. Cuando la veáis, pudiera ser que os cayera alguna lagrimilla. No os preocupéis, porque seguramente que será el genio que, en un rincón de vuestro corazón, os recuerda que un día Nashira, esa hermosa estrella, era Nasra, la hermosa cabra que, por su enorme corazón, primero entregó su cuerpo para servir al hombre y por último dio la vida por sus hermanas.